nuevos estudios sugieren que existe una relación muy fuerte entre el ambiente y la expresión de determinados genes. Esto es conocido como programación epigenética y está muy relacionado con muchas enfermedades, como es el caso de la diabetes y otras enfermedades metabólicas. Para hablarnos de ese fascinante tema, nos encontramos con la egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas y magíster por la Universidad Paris-Sud, Romina Viguirrada Fernández. Hola Romina. Hola Roberto. Cuéntame un poco, quería que me cuentes justamente sobre tu investigación que estás haciendo en Francia. Bueno, yo he hecho una investigación durante mi maestría que ha sentado las bases preliminares para un proyecto más grande con una proyección de 3 años que va a ser mi doctorado. Y está basado en la programación epigenética y el efecto de un microambiente uterino, que es como el fluido o del oviducto y del útero, que van a afectar a este embrión en formación y que estos efectos van a ser conservados en una memoria epigenética a lo largo de la vida de este individuo en formación y que en la edad adulta van a verse como una enfermedad metabólica, por ejemplo el desarrollo de diabetes o hipertensión o un síndrome metabólico. Entonces ese es el gran concepto de mi investigación. Claro, ¿y de qué manera o qué tipo de cambios hay a nivel uterino que van a impactar en una futura expresión de diabetes? Lo que sucede es que si la mujer que está en los primeros días de embarazo, la mujer no está al tanto de que está embarazada. Yo estoy hablando del periodo preimplantatorio, son 4 días, bueno, en conejos son 6 días, yo voy a trabajar en embriones de conejo. Y en estos 6 o en 7 días, la mujer no está al tanto de que está embarazada. Si estamos hablando de una persona que tiene hiperglicemia, o sea, altos niveles de glucosa, o hiperinsulinemia, altos niveles en insulina, este efecto que se ve a nivel de sangre, o estas concentraciones elevadas, también son afectadas y elevadas en el fluido del útero o del oviducto. Y es el camino y el microambiente de este embrión. Entonces van a afectar a diversos niveles. Nuestra hipótesis es que afectan a nivel epigenético. Y que este es el mecanismo que va justamente a llevar a la programación. ¿Aumentando las probabilidades de diabetes? Sí, en realidad lo que genera es un mayor riesgo a una enfermedad metabólica a nivel de adulto. Una duda, porque antes de empezar el programa estábamos hablando sobre el caso de la hambruna holandesa. Sí. Me parece que esto es un poquito lo opuesto, ¿no? Porque es un caso de que lo que favorecía la diabetes era pues una anorexia inducida, digámosle así. Claro, en este estudio lo que se vio es que mujeres que ya estaban embarazadas y pasaron por este proceso de hambruna drástica, porque realmente eran 600 calorías al día que ingirían, de lo que conocemos normalmente son 2000. Si ya estaban en cierto periodo del embarazo, ya los últimos trimestres, el efecto no era tan negativo en el embrión, bueno, en el feto y en el adulto que se desarrollaba. Si eran las primeras etapas o esta mujer quedó embarazada durante los primeros periodos de esta hambruna, las consecuencias eran más graves a la edad adulta y se veía que había un incremento de diabetes, de intolerancia a la glucosa, diversas consecuencias a nivel metabólico, y todo estaba inducido por una restricción a nivel calórico. Me es súper interesante. Lo que dices es trascendental para las madres embarazadas, porque estamos hablando de que este periodo de que ellas todavía no saben que estás embarazada es el más crucial. No es cuando están con la panzota, sino es cuando no se les nota absolutamente nada. No tienen ninguna idea de que están embarazadas y pueden estar teniendo estas condiciones que no necesariamente es una diabetes, puede ser una prediabetes, puede ser una hiperglicemia que tal vez no tiene síntomas, la mujer no sabe que tiene una hiperglicemia porque no se ha hecho algún control,
está embarazada y los efectos sobre este individuo en formación pueden ser drásticos, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con más allá del azúcar, ¿no? Y hablemos del tabaco, hablemos del alcohol e incluso otras drogas que, digamos, una mujer joven puede tener estos vicios y pues al no saber que está embarazada, pues simplemente no está tomando las precauciones del caso. Claro, el problema, sobre todo en el periodo preimplantario, es que es una etapa muy clave para el desarrollo del embrión. Cualquier insulto o cualquier efecto del ambiente es negativo. Existen muchos estudios que asocian también el tabaco. Yo me he enfocado más en el estudio de un ambiente metabólico. También hay estudios que se han realizado en ratones y ratas en donde hay una restricción a nivel de proteínas. Solo disminuyen la ingesta de proteínas. En este periodo, y solamente por estos 4 días de una restricción de proteínas, el embrión desarrolla ciertas enfermedades a la edad adulta. Entonces, durante este periodo está la activación de nuestro genoma. Como lo sabemos, el ovocito y el embrión que se forma tiene ARNs mensajeros de la mamá. Y es lo que sostiene el desarrollo de las primeras divisiones celulares. El embrión durante este periodo preimplantatorio activa su genoma, empieza un nuevo programa para sostener ese desarrollo. Está manteniéndose por el RNA materno originalmente. Tiene proteínas y tiene ARNs mensajeros. Por activación te refieres a la expresión del DNA propio. El genoma del cigoto no está activo. Pero una vez que empiezan ciertas divisiones, el tiempo difiere según la especie. En el conejo y el humano es a nivel de 6 a 18 células. Es muy similar el timing. Y se activa este genoma, entonces empieza un cierto programa. Si consideramos que hay efectos del ambiente durante este proceso, el embrión va a responder también a su ambiente y establece un programa de expresión de genes que va a ser en respuesta a este ambiente que es negativo y lo mantiene durante su desarrollo. Y esa es la memoria epigenética. Esto, ante una vida tal vez no adecuada, falta de ejercicio o diferentes desencadenantes, puede terminar en una enfermedad metabólica a la edad adulta. Ahora, me interesaría mucho cuáles son las técnicas y los equipos que se utilizan para llegar justamente a averiguar estas cosas de este nivel epigenético. Bueno, yo en mi estudio lo que vamos a evaluar es el metiloma, es decir, voy a nivel del genoma voy a evaluar la metilación de ADN, si hay más metilación, menos metilación en ciertas regiones, comparándolo siempre con un control. Yo voy a trabajar con embriones in vitro. Sabemos que cuando se hace un cultivo in vitro y se compara con un cultivo in vivo hay diferencias en metilación, entonces yo solamente puedo hacer una comparación con un control in vitro. Y voy a ver si ciertos genes se encuentran más metilados, menos metilados, y por una aceptación se sabe que mayor metilación es mayor represión de este gen y menos expresión. Y a asociar, si estos genes están ligados a alguna enfermedad metabólica o a la respuesta ante un ambiente metabólico no adecuado, y así establecer un perfil. Y esto lo voy a hacer bajo la técnica de bisulfito, la conversión de bisulfito. Y además voy a trabajar con el transcriptoma. Voy a evaluar todos los ARNs mensajeros que se están expresando y así contrastar ambas informaciones, ambos perfiles y determinar cuáles son las redes de señalización que están afectadas, ¿no?, bajo este ambiente perturbado. Una duda, esta primera parte, la parte de ver las metilaciones, pues, ¿tienen un panel específico de genes que se están buscando o no, o buscan todo? Lo vamos a hacer a nivel global, entonces vamos a determinar tal vez nuevos genes que se encuentran afectados, pero también ya existen ciertas publicaciones que han identificado ciertos genes claves que o se expresan más o se expresan menos ante cierto nivel de perturbación metabólica, ¿no? Sin embargo, son diferentes especies. Entonces, sí usaremos esta información como base. Y durante mi maestría yo ya identifiqué ciertos genes que son alterados bajo este ambiente. Y eso ha sido la base para... ¿Cuántos más o menos? Solo he trabajado con alrededor de 10 genes, pero al final hemos determinado, nos centramos en 2 grupos de genes. Trabajé con la ADN metiltransferasa 3A y efectivamente se incrementa la expresión de esta ADN metiltransferasa, la que pone el grupo metilo en el ADN. ¿Es propiamente un gen que se activa en condiciones de expresión? Normalmente es una ADN metiltransferasa de nuevo, quiere decir que metila de nuevo un gen, una hebra de ADN,
y está más expresada ante este ambiente metabólico. Eso nos da la idea de que posiblemente efectivamente hay diferencias entre regiones de metilación en el genoma. Y a la vez también trabajé con el estrés oxidativo y evalué ciertos genes que se expresaban más ante este estrés, y efectivamente había un estrés oxidativo en estos embriones, y esta era la respuesta de ellos para defenderse, ¿no? Y eliminar todas las especies reactivas de oxígeno que había incrementado. Entonces esto me dio las bases para la siguiente etapa más global. Romina, ¿a qué nos lleva la investigación que estás realizando? ¿Tú crees que sea posible que en un futuro existan test que cualquier persona pueda ir, sacarse un poco de sangre, un poco de tejido epitelial de la mejilla y que nos hagan un análisis epigenéticamente hablando y que sean capaces de predecir de la propensión a enfermedades metabólicas como en este caso? Bueno, definitivamente ya hay algunos kits que realizan ciertas pruebas. Yo no estoy totalmente de acuerdo de ese tipo de análisis, y sobre todo porque estás evaluando a una persona en un punto de algún momento de su vida, y sabemos que la epigenética es muy dinámica, varía, si es que estamos hablando que es a nivel epigenético o es realmente una mutación que se está expresando, un gen que no se está expresando debido a una mutación. Mi investigación está orientada más a el efecto de este ambiente metabólico sobre el embrión preimplantatorio y cómo este efecto podría ser mantenido durante la vida del individuo, y este individuo podría tener mayor probabilidad a desarrollar una enfermedad metabólica. Y entonces la idea es que si determinamos que efectivamente un ambiente metabólico en estos 3, 4 días o 5 días del periodo preimplantatorio llega a tener un efecto a la edad adulta, es que podemos intervenir durante este periodo y evitar que se desarrolle una enfermedad metabólica. ¿Cuáles son los principios activos que podríamos utilizar para intervenir? Y es que tenemos que hacer una programación de este embarazo, es decir, la mamá tiene que estar al tanto de su nivel de glucosa, insulina, y programar un embarazo para tener un control glicémico durante sus primeros etapas de embarazo, porque como lo mencioné, como la mujer no está al tanto, no sabemos realmente si este microambiente puede afectar o no. Necesitamos mayor información, ya que sabemos que hay efectos. Entonces, creemos que hay dos objetivos a largo plazo: el monitoreo de un embarazo y esta programación de un embarazo, y es que podemos intervenir o no podemos intervenir. Según lo que te entiendo, este análisis epigenético solo nos mostraría una fotografía, pero por lo dinámico que es, no es lo más adecuado. Claro, bueno, yo voy a evaluar el metiloma a nivel epigenético, pero también voy a evaluar el transcriptoma, y voy a contrarrestar estas informaciones y ver si efectivamente lo que estoy viendo a nivel de epigenética está afectando a nivel de expresión de genes, y si estos genes siguen siendo expresados o no durante la vida del individuo. Mi proyecto va a ser la primera base para luego extenderlo a evaluar diferentes periodos de la vida de un individuo. Si estos efectos se mantienen y desencadenan una enfermedad metabólica a la edad adulta, si este individuo es cambiado de ambiente a un ambiente que no está perturbado, ¿se puede revertir? ¿O es que va a generar también un ciclo vicioso y este individuo también, el día que tenga algún individuo, que esté formando otro individuo, genera este ciclo vicioso y no podemos intervenir? Se abren muchas preguntas. Realmente es un proyecto que va a permitir intervenir en diferentes etapas y plantearse diferentes hipótesis, ¿no? Muy interesante. Entonces estamos hablando justamente de esos dos niveles que trabajo. Ok, cuéntame un poco, ya un poquito saliendo de tu investigación, que sería muy interesante, a ver si nos vuelve a llevar, que me cuentes un poco de qué fue lo que te llevó a estar actualmente investigando en Francia y haciendo lo que estás haciendo. ¿Cuál fue el camino desde que saliste de la universidad? ¿Por qué instituciones pasaste acá en el Perú o en el extranjero? ¿Y cuáles fueron los pasos que diste para llegar donde estás? Bueno, desde muy chiquita siempre supe que yo quería dedicarme a la investigación, y quería dedicarme a la investigación en humanos, en genética humana, en enfermedades. Siempre tuve esa convicción. El día que decido estudiar biología, porque realmente leí el perfil del biólogo de la Universidad Ricardo Palma y fue compatibilidad al 100%, lo leí y dije, bueno, esta soy yo quiero hacer esto, quiero estudiar todo esto. Yo en ese momento no tenía definida un área de investigación,
nunca voy a olvidar que llevé genética cuantitativa con la profesora Rubín de Celis y nos hizo leer un paper sobre epigenética. Y es la primera vez que tuve contacto con qué es la metilación, la hipometilación, hipermetilación, y para mí fue fascinante. Pero pasaron los años y dejé un poco la epigenética de lado. Seguía muy convencida que quería hacer investigación, y ya fue cuando egresé, hice una tesis, bueno, hice prácticas preprofesionales, como cualquier otro estudiante de la facultad, trabajé en microbiología, y me di cuenta que no era el área que realmente era de mi mayor pasión. Luego hice prácticas en el CIP, en el Centro Internacional de la Papa, y trabajé en marcadores moleculares, en microsatélites. Microsatélites. Y es ahí donde descubro que la biología molecular me fascinaba. Entonces, a los pocos meses hice una tesis, mi tesis de pregrado. Y esta fue mi gran investigación. Y es ahí donde estuve convencida que la investigación era para mí. Me fascinaba leer papers y plantear mi hipótesis y seguir en este mundo tan fascinante. Y entonces decidí, bueno, voy a prepararme para estudiar una maestría en el extranjero. Hice algunas averiguaciones sobre qué países serían los más adecuados. Hay muchos factores que hay que considerar, ¿no? El costo de vida, el idioma, el prestigio académico, las publicaciones que se realizan, los laboratorios asociados. Y es ahí como decido estudiar en Francia, así que previamente estudié el francés 1 año y medio y postulé y elegí estudiar en esta universidad. Así muy interesante. Me llamó mucho la atención que hayas trabajado en microsatélites, pues tengo entendido que más que nada para ver ecotipos, diferencias geográficas o variedades domésticas que utilizan diferentes comunidades. Me da mucha curiosidad cómo pasaste de la adaptación evolutiva, ya llamémoslo así, a también una consecuencia ambiental, que es la epigenética, ¿no? Al final todo tiene una relación. Fue durante la maestría que escogí llevar ciertos cursos de epigenética y fue simplemente amor a primera vista. Y me di cuenta que yo quiero orientar mi área de investigación epigenética, pero efectivamente hay un link entre las dos. Si bien microsatélites yo lo orientaba más al estudio de la diversidad genética de las plantas, también hay efectivamente una relación entre las dos, y para mí fue una base muy fuerte para lo que vino después, ¿no? O sea, tiene cierto romanticismo la epigenética, de ese sentido de cómo el ambiente afecta a los genes. Es muy dinámico y a la vez es estable porque hay una memoria epigenética, pero a la vez es dinámico, entonces todo afecta, todo cambia y los efectos que uno ve a la edad adulta son increíbles. Y no somos conscientes de todo lo que le hacemos a nuestro cuerpo desde una edad muy temprana, ¿no? Desde antes de nacer incluso, por lo que incluso se ha ido demostrando que la influencia de los abuelos, nosotros vamos cargando todos estos factores epigenéticos a través de los años y pagamos las consecuencias a veces los nietos. Yo tengo muchos amigos psicólogos y neurólogos que me preguntan por los efectos emocionales de la epigenética. No sé si sea también tu área o has curioseado. Es parte del concepto general de programación. No es mi área porque yo como expliqué, me dedico más un poco a enfermedades metabólicas. Sin embargo, hay un ejemplo, un estudio muy interesante que trabajan en ratas y lo que hacen es simplemente el estudio postnatal, porque la programación puede ser prenatal o postnatal. Y estas ratas que tienen una capacidad tal vez maternal más afectiva, las crías de las ratas que tenían una mamá más afectiva, más amorosa que la mía, a la edad adulta desarrollaban menos ansiedad, estaban menos alerta al estrés. Las ratas crías que tenían una mamá que era arisca, no los cuidaba, no les daba afecto en los primeros días postnatal, estaban muy ansiosos, estresados, muy alertas a cualquier ruido, y efectivamente se demostró que había mayor metilación en ciertos receptores a nivel... Me encanta el nivel al que lo viste. Sí, efectivamente se demostró el mecanismo, es bastante complejo, pero son ciertos receptores a nivel del cerebro que se expresa menos una proteína y esto desencadena vía una señalización, al final mayor estrés o mayor ansiedad en ciertas crías que no tenían una madre tan afectiva. Entonces todo está ligado al nivel epigenético al final. Pues tal vez entonces, hay muchos estudios. Claro que es otra área más de neurociencias, pero la programación epigenética está también orientada.
Es muy interesante cómo de justamente tu campo, que es justamente esta programación metabólica, y está llevándonos a entender mucho mejor aspectos emocionales del cerebro y posiblemente también en un futuro aspectos intelectuales, ¿no? Sí, no sé si este estudio que se ha hecho en ratas se haya analizado a nivel humano, pero yo creo que definitivamente hay una influencia, claro, y al parecer por todo lo que he ido leyendo, todo afecta a nivel epigenético. Todo. Y este aspecto transgeneracional que me hablabas desde los abuelos, ¿cómo se evidencia? Bueno, hay estudios que se han hecho, sin embargo son bastante complicados y un poco controversiales, y se evalúa a cierta modificación que se ha visto en tal generación y cómo esta modificación es mantenida por todas las generaciones. Hay modificaciones que se han visto hasta 3 generaciones, 4 generaciones. De hecho, mi proyecto se va a plantear solo hasta la primera generación y va a sentar las bases para que luego se evalúe hasta la primera generación, porque yo solo voy a evaluar hasta el blastocisto. Claro. Pero la idea es luego ver si efectivamente todos estos efectos son mantenidos en más generaciones y se crea este ciclo vicioso en donde uno ya nace con una... Sí es la idea de que este estudio se haga... Definitivamente es interesante porque... se mantienen estos efectos y qué es lo que podemos hacer para revertirlos, ¿no? ¿Cómo podemos cortar este ciclo vicioso del desarrollo de una enfermedad metabólica que viene desde tal vez de otras generaciones? Podría ser el caso. Y mira, ya que estamos hablando justamente del tema de los recuerdos, pues ¿cuáles fueron los recuerdos de las clases tal vez, de los profesores, las salidas de campo, de tus compañeros, durante tu etapa universitaria acá en la Universidad Ricardo Palma? Hay tantas anécdotas, sobre todo las salidas de campo o los trabajos. Hay un trabajo que me acuerdo que teníamos que medir la temperatura de un medio de cultivo, realmente ya no me acuerdo todos los detalles, y teníamos que medirlo cada 20 minutos y me acuerdo que con mi compañera de trabajo nos turnábamos cómo íbamos a hacer el fin de semana y estas cosas que tal vez la familia no entiende, ¿no? Porque dice, bueno, ¿para qué vas a estar midiendo cada 20 minutos una temperatura de un medio de cultivo? Que no tiene sentido. Pero es a veces difícil decirle, bueno, es que es interesante, vamos a hacerlo una curva y vamos a ver si ha disminuido el crecimiento, ha incrementado. Y es fascinante, cosas así. O me acuerdo mucho una vez saliendo de clase del profesor Hugo de Biología Molecular, me dijo una frase que se me ha quedado grabada y no me la voy a olvidar nunca. Saliendo, estábamos bajando las escaleras y me dice, sigue leyendo que a ti nadie te va a parar. Wow. Y eso me ha quedado grabado y cada vez que me ha pasado algo y que digo, bueno, ya, a ver, sigo, no puedo más, estoy cansada, me acuerdo de eso y es como, ya, ahí está, sigue Romina. Y son estas cosas que son chiquititas, ¿no? Pero te marcan. Claro, te van empujando. Sí, definitivamente, han sido 5 años bellos. Bueno, y ahora que lo dices, ese tema de la perseverancia y el esfuerzo ha sido muy importante en tus logros, ¿no? Sí, definitivamente sabemos que estudiar ciencia no es fácil, pero si hay motivación, hay perseverancia, nada es imposible. Yo lo puedo decir, el primer año de maestría fue duro porque son muchos factores que influyen, no es estar sola, son los cambios de cultura, el idioma, el nivel académico, muchísimas cosas, pero realmente es la motivación que te saca y es tan fascinante lo que uno estudia y que te gusta tanto que no paras. Claro. Sigues, pides ayuda si lo necesitas, pero sigues. Me parece muy interesante que nombras la cultura de un diferente país, pero a mí me marcó algo, ¿no? De que tú me estás mencionando de que tú has iniciado tanto investigación en empresas privadas y en el Centro Internacional de la Papa. Sí. Y cuando has ido ahí, digamos, pues ya tenías una experiencia de la cultura de una organización científica. Sí, es cierto. Fue la primera vez que me sentí en un ambiente como si estoy en Lima, pero a la vez no estoy en Lima. Ajá. Porque era muchísimas culturas, muchos idiomas, y estaba yendo a almorzar y veía a alguna persona con un traje típico de África y saber que venía tal persona de, no sé, de Holanda a dar una conferencia, y este ambiente tan enriquecedor y compartir con especialistas de todo el mundo fue fascinante. Y sí, yo creo que fue importante también para mi decisión de salir un poco, ¿no? Y conocer más, sí. Me parece que es muy importante que muchos de nuestros egresados están trabajando en centros de investigación internacionales y nos traigan justamente cómo es esa
gestión de la investigación, cómo son las organizaciones que hacen investigación, y nos refrescan la idea justamente que las universidades están fortaleciendo sus capacidades de investigación, y es muy nutritivo para eso que ustedes traigan su visión de cómo es en otras partes del mundo. Sí, definitivamente las cosas están cambiando. Ahora con las redes sociales podemos estar en contacto, así estemos en otra zona horaria. Es por eso que también yo me siento contenta de estar aquí y poder, si algún chico está interesado en tener más información de cómo postular a Francia, qué se tiene que hacer, cómo puedo conseguir financiamiento, yo feliz de ayudarlos, porque realmente a veces no es lo mismo leer en internet y sentirse un poco limitado y abrumado por todo lo que existe. Sí, hay tanta información que a veces abruma. Y ahora hay muchas ayudas, hay becas también que se dan, y ahora tengo la beca para el doctorado. Entonces, son cosas así, ¿no? Si tuvieras que darle un consejo a un actual estudiante de biología o de ciencias en general, ¿cuál sería este? Perseverancia. Perseverancia. Sí. No rendirse, aprender de cada fracaso, y si te equivocaste y si sientes que no puedes más, tómate un pequeño minuto de pensar, reflexiona qué es lo que tienes que mejorar y sigue adelante, no te detengas, porque realmente a veces uno piensa que, bueno, se acabó, no puedo más. Claro que sí podemos. Si esto es lo que te gusta, persevera. Excelente, excelente. ¿Y qué le dirías a los niños que tal vez nos están viendo ahora, que están intentando iniciarse en una carrera científica, tal vez que quieran elegir la Universidad Ricardo Palma para empezar a estudiar? ¿Qué les dirías a ellos? Sean curiosos, pregunten todo, lean como locos. Muy buen consejo. La verdad que lo que mejor pueden hacer es preguntar y conversar y despertar esa curiosidad, ¿no? Desde chiquitos. Bueno, muchas gracias, Romina. Ha sido una entrevista muy entretenida, muy divertida, y mucho aprendizaje ha habido de por sí. Espero que nos acompañes pronto. Yo encantada. Gracias. No decimos saclé. Si no, decimos el saludo en francés. ¡Ah! Eso me hicieron hacer en coreano. Bullying después por no hablar español. ¿Ah? ¿Bonjour? No me va a salir igual. Tú también. ¿Sí? Aparte que el acento es nuestro, ¿no? Tú sabes que en mi casa todos hablan francés menos yo. No te creo.